Buenas noches, un momentito que ya vamos a comenzar. Bueno, esperen que un momentito, ya vamos a empezar. Mm, Bueno, bueno, listo. Vamos a comenzar entonces. Hoy estamos haciendo el vivo un poquito tarde. No acostumbro a hacer tan tarde, pero bueno, encuentro ahora en este momento, bueno, la posibilidad de hacer el vivo. En este vivo voy a resolver 5 triángulos rectángulos, ¿sí? De una persona que me pidió especialmente trabajar justamente con razones trigonométricas. A ver si hay mucha sombra. Ahí está. Así que bueno, voy a resolver estos 5 triángulos rectángulos. Van a haber momentos en que se va a poder aplicar el teorema de Pitágoras, pero no, la intención acá es justamente trabajar con razones trigonométricas. Así que si en momentos se puede utilizar Pitágoras, yo no lo voy a hacer porque quiero trabajar esto, ¿sí? Lo de seno, coseno y tangente. Bueno, perfecto. Razones trigonométricas, entonces voy a anotar acá un costadito. Las 3 razones con las que vamos a trabajar son el seno, ¿sí? El seno, que bueno, la formulita es el seno o sin, en algunos casos, bueno, si está en inglés es sin del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Después tenemos el coseno, lo llamamos cos del ángulo, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tercera, vamos a trabajar con la tangente. Esta es, bueno, tangente, a veces ponemos la T y la G, a veces ponemos la tan, yo voy a poner tan del alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver, un momentito. Ahora vuelvo. A ver, esto. Ya vuelvo en 5 minutitos. Bueno, ahí estoy de vuelta. Perdón, me había olvidado la calculadora, así que la fui a buscar. Bueno, seno, coseno, tangente. Entonces yo esto, una vez que termino de resolver, saco fotos y lo subo, ¿sí? Acá en TikTok. Así que por eso necesito que esté todo como prolijito, porque después
quien quizás no vio el vivo y le interese y justo caiga en mi canal pueda más o menos entender. Bueno, cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusa otra vez, ¿qué es todo eso? Bueno, creo que en el último vivo que hice estuvimos trabajando con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, al igual que estas razones trigonométricas, se trabajan solamente en los triángulos rectángulos, ¿sí? Perdón que lo estoy haciendo así nomás sin regla. Triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo interior recto, ¿sí? De 90 grados. Acá, de estos tres lados del triángulo, hay uno que se llama hipotenusa y los otros dos se llaman catetos. Entonces, la hipotenusa es el lado que no toca a este dibujito, había dicho yo, lo había dicho con esas palabras. Este lado sí lo toca, este lado no lo también lo toca, este no. Entonces, este es la hipotenusa. Hipotenusa. Y los otros dos son los catetos. Cateto y acá también cateto. Con esto era suficiente para poder trabajar con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que bueno, ya que repasamos, me decía que la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de las medidas de los dos catetos elevadas al cuadrado, bueno, esas dos medidas. Para identificar estos catetos, cuando estamos trabajando con teorema de Pitágoras, por lo general le llamamos cateto 1 y cateto 2. ¿Cuál es cuál? Eso lo deciden ustedes. Si es lo mismo cateto 1 o este, es exactamente lo mismo. Bueno, pero acá, en las razones trigonométricas, nosotros tenemos que identificar, además de cateto 1 y cateto 2, llamarlo con otro nombre porque en el teorema de Pitágoras solo se trabajan con la medida de los lados. En cambio, en las razones trigonométricas, nosotros vamos a relacionar la medida de los lados del triángulo, perdón, con los ángulos interiores. Entonces, es de suma importancia identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Vamos a suponer que yo estoy trabajando con este ángulo que está acá. A este ángulo yo lo voy a llamar alfa, ¿sí? Alfa. Bueno, la hipotenusa no va a cambiar, de manera que yo siempre así, más allá de la razón trigonométrica que yo utilice, la hipotenusa va a ser siempre entonces el lado que no toca a este dibujito, ¿sí? El lado que está enfrente del ángulo recto. El lado que está enfrente del ángulo recto. El opuesto. Bueno, entonces, estos catetos, uno se llama opuesto y uno se llama adyacente, pero eso depende del ángulo con el cual yo esté trabajando. Entonces, en este caso, yo estoy trabajando con el ángulo alfa. El opuesto es el que está enfrente. Entonces, ¿cuál es el lado que está enfrente? Este que está acá, el que no lo toca. ¿Sí? Este lo toca, no está enfrente. El que está enfrente es este. Por lo tanto, con respecto a este ángulo alfa, este que está acá se llama cateto, o lo llamamos cateto opuesto. Y el otro se llama cateto adyacente. Adyacente. Ahora, miren esto, voy a tratar de hacer el mismo, más o menos, ¿no? Intenté hacer el mismo triangulito. Dijimos, el lado que no toca al ángulo recto, ese se llama hipotenusa. Eso no cambia. La hipotenusa siempre es la misma. Ahora, yo no voy a trabajar con este ángulo alfa que había marcado en el primer ejemplo. Voy a trabajar acá. Vamos a suponer que este es mi ángulo beta. Nosotros sabemos que este se llama cateto y este también se llama cateto. Bueno, ¿cuál es el opuesto ahora? Yo estoy trabajando con el ángulo beta, este que está acá arriba. Entonces, el opuesto ya no va a ser este. El opuesto, acuérdense que es el que está enfrente. El que está enfrente, el que no toca al ángulo beta, ese es el cateto opuesto. El que está enfrente. Y obviamente este, por descarte, va a ser el adyacente. Adyacente. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a mirar este ejemplo. El seno, este es lo mismo, pero voy a trabajar con uno solo para no confundir mucho. Si yo estoy trabajando con este triángulo, el seno del ángulo beta es igual a esta medida dividido esta medida que está acá. ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo quiero calcular el coseno de este ángulo, la fórmula me dice
la medida de este lado, o sea, el cateto adyacente, dividido la hipotenusa, la medida de la hipotenusa. Y si quiero trabajar con la tangente de este ángulo beta, la razón es cateto opuesto, esta medida, dividido el cateto adyacente. ¿Sí? Repito por si hay alguien que se enganchó recién y no escuchó, va a haber momentos en que se puede utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Cuando necesite calcular la medida de un lado y yo ya conozca la medida de dos lados, se puede utilizar Pitágoras, pero yo en este caso quiero trabajar solamente con razones trigonométricas, así que me voy a evitar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Bueno, resolver los siguientes triángulos rectángulos. Así me pide la consigna. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Significa encontrar la medida de todos sus lados y también de sus ángulos, ¿sí? Los ángulos internos. Bueno, en este en el A, lo voy a poner acá, el triángulo del ejercicio A, es sencillo en cuanto a los ángulos interiores. A ver, yo acá tengo 90 grados, un triángulo rectángulo, 90 grados. Ya acá me está indicando el ejercicio que este vale 42. Entonces nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos interiores da 180 siempre. Siempre la suma de los tres ángulos interiores da 180. Por lo tanto, si yo hago 90 más 42 más este que está acá, me debería dar 180. Otra cuenta es, a 180 le resto 42 y 90, ¿sí? La suma de esos dos. Y otra cuenta, quizás más sencilla, pero hay que entenderla. Bueno, si esto mide 90 y el total es 180, por lo tanto, este más este que está acá, estos dos, tienen que sumar 90, ¿sí? 90 más 90 es 180. Entonces, bueno, digo, a ver, 90 menos 42 va a ser el ángulo C, ¿sí? Yo lo voy a anotar acá. El ángulo C, lo voy a anotar de esta manera, el ángulo C es igual a 90, porque yo sé que la suma de esto va a ser 90, menos 42. Esto es por si el profe me pide hacer la cuenta, si no, también se puede hacer mentalmente, aunque no creo que quizás lo dejen. Bueno, el ángulo C, entonces, hago esta resta, 10 menos 2, eso me da 8, 8 menos 4, 4. El ángulo C mide 48 grados, ¿sí? Pueden hacer la prueba, 90 más 42 más 48 les va a dar 180 grados. Bueno, y ahora vamos ya a meternos con las razones trigonométricas propiamente. Bien, ya sé que ya conocemos la medida de este ángulo, pero yo voy a trabajar con la que me da el ejercicio, ¿sí? Me está diciendo que este ángulo mide 42. Entonces, vamos a ver, yo necesito calcular, a ver, vamos a ver un color. Este lado que está acá, yo lo voy a llamar X, ¿sí? Lo voy a llamar X. Bueno, y también tengo que calcular este que está acá, pero voy a empezar con este. Entonces, yo necesito una razón donde aparezca la hipotenusa. Acuérdense que este lado, el que no toca este dibujito, es la hipotenusa. Necesito una razón donde aparezca la hipotenusa. Y también, bueno, miro este ángulo. Yo quiero saber el que está enfrente. El que está enfrente es cateto opuesto. Por lo tanto, yo necesito cateto opuesto. Y este es hipotenusa. Yo necesito una de las tres razones donde trabajen con el cateto opuesto y con la hipotenusa. Es este que está acá. ¿Sí? Este que está acá. Entonces lo voy a copiar. Lo voy a hacer acá abajo. Seno. Primero voy a copiar la fórmula. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, y ahora voy a ir sacando los valores, ¿sí? Lo que yo tenga que reemplazar acá de mi triángulo. Continúo. Seno. El ángulo. ¿Conozco la medida del ángulo? Sí, 42 grados, así que lo voy a poner. Igual. Cateto opuesto. ¿Conozco el valor del cateto opuesto? No, no sé cuánto vale. Es lo que tengo que averiguar, así que lo voy a llamar X. En este caso le puse la letra X. Línea fraccionaria y la hipotenusa abajo. ¿Conozco el valor de la hipotenusa? Sí, eso es 24 centímetros. Bueno, lo voy a poner acá, 24 centímetros.
Eso es una ecuación. Esto que me quedó acá es una ecuación. Yo tengo que despejar x, así que este 24 centímetros que está dividiendo, recuerden que la línea de fracción implica una división, este 24 centímetros va a pasar con una multiplicación. Así que por un lado tengo acá seno de 42, que ya se puede calcular eso, yo lo voy a hacer a último momento. Y esto que está acá, esto lo voy a poner entre paréntesis, esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. Igual, y del otro lado me queda la x. Lo único que voy a hacer con la calcu, esperen, shift esto, no, ¿cómo era shift esto? 0, no, ¿cómo era? Esperen que está en la memoria. Esto es 0. Bueno, no me acuerdo cómo se borra la memoria de la calculadora. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el seno de 42 grados. Voy a presionar acá la tecla sin de 42 grados. Pueden ponerle el gradito si quieren. Y eso me da 0,67 aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente 0,67. Entonces yo acá lo voy a reemplazar 0,67 por 24 centímetros igual a x. Bueno, una de las formas es para trabajar de manera más exacta es escribir seno de 42 y a ese resultado lo multiplico por 24, ¿sí? Que era el número que, bueno, yo traje con la multiplicación, me da un total de 16,06 aproximadamente. O bueno, yo en este caso no lo voy a trabajar tan aproximado, voy a poner 0,67 por 24. Y ahí me da 16,08 aproximadamente, ¿sí? 16,08, no me olvido de la unidad de medida, en este caso es centímetros, aproximadamente. En matemática, para escribir aproximadamente, una de las formas es arriba del signo de igualdad hacerle este dibujito, el de la ñ, ¿sí? Lo voy a poner acá también porque ya acá yo aproximé el resultado del seno de 42. Así que bueno, ahí ya tenemos la medida del cateto opuesto si estoy trabajando con este ángulo, ¿sí? Ya tengo la medida, a ver, lo voy a correr. Este lado que está acá mide aproximadamente 16,08 centímetros. Entonces yo acá ya voy a tener estas dos medidas. Por lo tanto, yo si quisiera puedo aplicar el teorema de Pitágoras para conocer la medida del tercer lado. Yo no lo voy a hacer porque quiero practicar esto, ¿sí? Las razones trigonométricas. Entonces, bueno, también observando este lado, este es el cateto opuesto, dijimos, este es la hipotenusa, no cambia, el que está acá abajo es el cateto adyacente, que yo lo voy a llamar, para cambiar la letra que ya usé la I, lo voy a llamar Y, ¿sí? Y, porque bueno, tengo que cambiar la letra, si uso la X estoy diciendo que es lo mismo. Bueno, entonces, yo lo que voy a necesitar es, fíjense que nosotros ya conocemos este lado, entonces ahora podemos usar puedo elegir más de una razón trigonométrica para resolver esto. En este caso yo voy a utilizar, una que me relacione la hipotenusa y también el cateto adyacente. También hubiese elegido una donde me relacione el cateto adyacente y el cateto opuesto, porque ya lo conozco, ¿sí? Bueno, en este caso voy a utilizar cateto adyacente con hipotenusa. ¿Cuál es este? El coseno. Cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces acá voy a escribir coseno del ángulo alfa, estoy copiando la fórmula cateto adyacente sobre hipotenusa. Y voy a empezar a reemplazar. Coseno alfa, ¿conozco la medida del ángulo? Sí, me la dio el ejercicio, 42 grados. Igual, cateto adyacente, ¿conozco su medida? No, por lo tanto lo voy a dejar con la letra I, aunque también lo hubiese dejado cateto adyacente, es lo mismo. Hipotenusa, ¿conozco la medida? Sí, 24 centímetros. Es muy similar a la anterior. Tengo que dejar a la incógnita sola. La incógnita en este caso es la Y. Y este 24 centímetros va a pasar con una multiplicación. Así que acá tengo coseno de 42 grados, lo voy a poner entre paréntesis, por
24, hoy me quedó muy chiquito, no sé si se entiende. Bueno, 24, me quedó demasiado chiquito. 24 centímetros. Voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a aproximar este coseno de 42, coseno de 42 grados, puedo poner el gradito, y me da un aproximado de 0,74. Y a eso lo voy a multiplicar por el 24 centímetros. Recuerden que para hacer de manera más exacta, yo puedo calcular el coseno de 42 y a ese resultado ya lo multiplico por 24. Sería más exacto, 17,83. Bueno, yo ya acá no, trabajé con un aproximado, así que 0,74 por 24. Eso me da más o menos 17,76. 17,76. No me olvido de la unidad de medida, que está en centímetros. Igual Y. Bueno, ahí ya terminamos entonces el primer triángulo rectángulo. Vamos a repasar. En un principio ya calculamos el ángulo C. Eso nos había dado 48 grados. También calculamos acá la medida de este lado, ¿sí? Trabajando con el ángulo de referencia, el ángulo de este de 42 grados. Del cateto opuesto ya descubrimos que acá mide aproximadamente 16,8 centímetros y la medida de este lado, del lado AB, mide 17 aproximadamente, ¿no? 17,76. También le voy a poner este dibujito de aproximado. Bueno, ahí terminamos entonces con el primero. Identidad trigonométrica enseña. Después voy a buscar ejercicios. Miren que yo no enseño, Yo no enseño, yo solamente resuelvo ejercicios, pero no enseño. No lo tomen de esa manera. Bueno, pero voy a buscar, sí, identidad trigonométrica sí, lo voy a buscar y lo voy a preparar para hacer o en un vivo o en una grabación, ¿sí? Bueno, vamos con el triángulo del ejercicio B. Es un triángulo rectángulo. Recuerden que las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, las podemos trabajar solamente en triángulos rectángulos. Y bueno, hay ejercicios donde me presentan un triángulo que no es rectángulo, pero para trabajar esto, yo tengo como que adaptarlo y obtener un triángulo rectángulo de ahí. ¿Sí? Bueno, yo no puse ninguno en estos ejemplos, pero pasa que me presentan un triángulo no rectángulo y yo lo tengo que transformar entre comillas. Así que bueno, vamos con el B. En primer lugar, lo más fácil, porque yo ya tengo un ángulo que me da el ejercicio, obviamente este es de 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Lo más fácil en este triángulo también es calcular la medida, ¿sí? La amplitud del ángulo C. Bueno, ya repetimos, por si hay alguien que no lo recuerda y recién se engancha, la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, no importa la forma que tenga, siempre da 180. Entonces, la lógica que yo utilicé en el ejercicio anterior era la siguiente. Si esto es 90, la suma de estos dos tiene que ser 90, ¿sí? Entonces, si a 90 le saco 25, me va a dar este resultado. O lo que es lo mismo, pueden hacer 180 menos 25 menos 90. Es lo mismo, va a dar el mismo resultado. Así que bueno, yo acá voy a calcular el ángulo C, 90 grados menos 25 grados. 5, 8 menos 6. 65 grados. Bueno, ya está. Ahí tenemos la medida, la amplitud del ángulo C. Súper fácil es ese. Ahora, yo voy a trabajar de vuelta, si bien ya sabemos la medida de este, yo voy a trabajar con el ángulo que me da el ejercicio ya. ¿Qué pasa si trabajo con este ángulo? No pasa nada. Voy a llegar a los mismos resultados, siempre aproximadamente, porque cuando trabajando con seno, coseno de ángulos raros, entre comillas, me van a dar números decimales. Entonces vamos a trabajar de manera aproximada. Bueno, acá vamos a identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos opuesto y adyacente si tengo de referencia este ángulo. Bien, para empezar, el más fácil,
la hipotenusa es el lado que no toca a este dibujito. Por lo tanto, el que no lo toca, estos dos sí lo tocan, este de enfrente. Este es la hipotenusa. ¿Sí? Esa es la hipotenusa. Después, mirando este ángulo, el que está enfrente, este lado, es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y también, trabajando con este ángulo, este que está acá, este lado, el lado AB, es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que no puedo hacer en este caso, por ejemplo, es trabajar con el coseno. Si trabajo con el ángulo 25, no puedo trabajar con el coseno. ¿Por qué? Porque el coseno me dice que el coseno de 25 grados es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y en ninguno de los dos casos yo conozco la medida. Entonces no me sirve usar una razón trigonométrica donde las dos medidas sean desconocidas. Yo tengo que usar una razón donde una de esas medidas sea conocida, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a trabajar con la tangente. Voy a trabajar con la tangente. Pude haber trabajado también con el seno, pero como la tangente no la habíamos trabajado todavía, la voy a trabajar acá. La tangente, creo que la llamé tan, ¿no? Para mantener, bueno, una coherencia. La tangente de un ángulo es igual a la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. Bueno, voy a empezar a reemplazar. Tangente del ángulo, 25 grados, así que pongo 25 igual. Cateto opuesto. ¿Sé cuánto mide el cateto opuesto? Sí, 32,6 centímetros. Bien, 32,6 centímetros. División o línea fraccionaria, cateto adyacente. ¿Sé cuánto mide? No. Yo lo tengo que averiguar. Entonces yo ahí lo voy a reemplazar con una letra. Yo le voy a poner la X también. Y acá también voy a poner la X. Atención acá. Vamos a resolver esto, ¿sí? Así que tapo ya el triángulo. Bueno, esto tiene algo distinto del ejercicio anterior que habíamos hecho, porque en el ejercicio anterior yo tenía a la incógnita en la parte de arriba de la fracción. Tanto acá como en el otro, en el coseno, teníamos la incógnita en la parte del numerador de esta fracción. Y entonces yo pasaba el número multiplicando. Pero acá yo no puedo pasar el número. Yo necesito que esta X, que la incógnita, quede en la parte de arriba de la fracción, ¿sí? En el renglón de arriba sería. Entonces lo que voy a hacer es pasar a la X, como está dividiendo, la voy a pasar multiplicando hacia el otro lado. Este lo voy a dejar así. Tangente de 25 grados, lo voy a poner entre paréntesis, y esta X que está dividiendo la voy a pasar con una multiplicación. Igual 32,6 centímetros. Ahora sí, la X ya está en el renglón de arriba, entre paréntesis, y entre comillas, perdón, la X está en el renglón de arriba. Por lo tanto, ahora sí, ya la voy a dejar solita. Y la tangente de 25 que está multiplicando la voy a llevar con una división. Así que acá tenemos 32,6 centímetros dividido la tangente de 25 grados. Bueno, vuelvo a bajar a la X, igual, resuelvo esto. Voy a hacer una sola cuenta directamente. A ver, de este la voy a poner, así se ve. Bien, 32,6, 32,6 dividido tangente de la tangente de 25 grados. Pueden poner ahí graditos y eso me da un aproximado de 69,9. ¿Sí? Le ponemos 70, siempre aclarando que estamos trabajando de manera aproximadamente 70 y no me olvido de la unidad de medida que todos los ejercicios que copié están en centímetros. A propósito, los ejercicios con los cuales estoy trabajando los saqué de este libro, Activados Matemática 3, este es de Puerto de Palos. De acá saqué los ejercicios, ¿sí? Creo que el último me parece que no, o sí, no me acuerdo, si los 5 hay uno que no, que saqué de otro lado. Bueno, listo entonces. ¿Dónde está la otra hojita? Acá está.
Ya tenemos el ángulo C, ya está. Yo no lo voy a completar acá para no cargar tanto, porque tengo un espacio reducido, pero ya calculamos la amplitud del ángulo C, también calculamos la medida de este lado, y ahora nos queda calcular la hipotenusa. Repito, como yo ya tengo esta medida y también esta, que me la había dado el ejercicio, tengo dos medidas, para calcular la tercera, yo podría utilizar el teorema de Pitágoras, sí, pero no quiero porque estoy repasando razones trigonométricas. Así que yo ahora necesito una que me relacione la hipotenusa con o el cateto adyacente, que ya lo conozco, o el cateto opuesto, que ya vino con el ejercicio. Yo voy a trabajar con el cateto adyacente, el que encontré recién. ¿Por qué? Porque yo lo aproximé a un número entero, lo aproximé a 70 centímetros. Entonces, para evitar trabajar con número con coma, simplemente por eso voy a utilizar este, ¿sí? Entonces voy a trabajar con una razón donde me aparezca la hipotenusa y también el cateto adyacente. Es el coseno. Cateto adyacente, hipotenusa. Perfecto. Voy a mi ejercicio y voy a trabajar. Coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bárbaro. Bien, entonces acá tengo coseno del ángulo 25 grados igual cateto adyacente, acuérdense que ya lo calculamos acá, aproximadamente 70 centímetros, sobre hipotenusa. La hipotenusa no sé el valor, así que, bueno, en este caso lo voy a dejar con la H, ¿sí? La H de hipotenusa justamente. Bueno, esa incógnita está en la parte de abajo de la fracción, yo necesito que me quede en la parte de arriba, así que no voy a pasar el número, lo que paso es la incógnita, lo que está abajo lo paso, perdón, multiplicando. Así que acá tengo coseno de 25 grados por la incógnita h y del otro lado 70 centímetros. Bueno, y acá tengo la incógnita sola, 70 centímetros, dividido, ¿sí? O con la línea fraccionaria, a mí me gusta más así, coseno de 25 grados. Hay estudiantes que esto ya lo calculan y pasan el número decimal, el número con coma acá, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Yo simplemente lo dejé para último momento porque voy a hacer una sola cuenta. Bueno, y acá tenemos 70 dividido coseno de 25 grados. Eso me da un aproximado de 77,24. 77,24 centímetros. Y ahí terminamos. Listo, ya está. Bueno, de este triángulo ya está, entonces también habíamos calculado la amplitud del ángulo C, ya tenemos ya tenemos esta medida, listo, terminado. Vamos con el C. Ejercicio C. Bueno, en este caso también, a ver, esperen que voy a acomodar un poquito. Quiero que se vea ahí. Entre todo en pantalla, esperen, Ahora termino y voy a leer un ratito si preguntan algo, si se va entendiendo. Bueno, pasa que a ver dónde lo puedo poner para que se vea. Quiero que entre todo ahí. Ahí está, ahora sí, ahí estamos. Ahí está, listo. Vamos a trabajar con este triángulo. Repetimos. Uno de los puntos más sencillos que tengo que hacer cuando resuelvo este triángulo es calcular la amplitud, la medida de este ángulo, ¿sí? Porque yo ya sé que acá hay 90 grados, el ejercicio me dice que este ángulo mide 60 y bueno, yo ya sé que la suma de estos tres siempre da 180, siempre. Entonces, bueno, una de las formas es, lo vamos a hacer de otra manera, 90 más 60, tengo 150. ¿Cuánto le falta a 150 para llegar a 180? 30, ¿sí? 30 grados. Bueno, voy a usar la misma técnica que estuve utilizando en los dos ejercicios anteriores, igual, que es que la suma de estos dos tiene que dar 90, ¿sí? 90 más 90 es 180. Así que acá, si lo tuviese que plantear, voy a hacer 90 igual
No, perdón, ¿qué estoy haciendo? Espérense. Esperen, que estoy buscando el líquido. Bueno, igual vamos a poner para no trabajar con liqui. 90 es igual al ángulo C que yo tengo que buscar más 60 grados. Bueno, esta es una ecuación. Lo que pasa es que yo en los ejercicios anteriores ya dejaba la incógnita despejada, ¿sí? El 60 que está positivo lo paso negativo. Me va a quedar que el ángulo C, así. El ángulo C es igual 90 menos 60, 30 grados. Escrito así o escrito al revés, es lo mismo. Es lo mismo, lo mismo. Así que bueno, ya tenemos el ángulo que lo habíamos calculado mentalmente en un principio porque era muy sencillo. Bien. Vamos entonces ahora sí a identificar cuál es la hipotenusa y los distintos catetos. Bien, el lado que no toca a este dibujito es este que está acá. Ese es la hipotenusa. Observando el ángulo que me da el ejercicio, yo voy a trabajar con este ángulo. El que está enfrente, ¿sí? El lado que no lo toca está enfrente, ese es el cateto opuesto. Y obviamente el otro, por descarte si quieren, es el cateto adyacente. Bueno, entonces yo cuando elija una de las razones, sí o sí necesito que esté el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esta medida, ¿sí? Después, bueno, puedo utilizar que sí o sí esté el cateto adyacente, eso sí, y después elijo que esté el cateto opuesto o la hipotenusa. Vamos a hacer los dos de todas maneras, ¿sí? Vamos a utilizar los dos. Entonces voy a empezar acá con el coseno. En el coseno me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, que es la que tengo que averiguar. Así que voy a utilizar coseno. Coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ahora sí voy a empezar a reemplazar los valores. Ahí está. Coseno. Coseno. Ángulo alfa lo conozco, sí, 60 grados. Igual, cateto adyacente, ¿conozco su medida? Sí, 45 centímetros. Hipotenusa, ¿conozco su medida? No, es lo que tengo que averiguar, así que lo voy a dejar con una letra, porque la letra en matemática es la que es la variable, bueno, justamente que no conozco. Entonces lo dejamos reemplazado con una letra. En este caso voy a utilizar la H de hipotenusa. Bien, recuerden que cuando ustedes tienen la incógnita en la parte de abajo de la fracción, esa incógnita la tengo que pasar hacia el otro lado. Como está dividiendo, va a pasar multiplicando. Así que acá me queda coseno de 60 grados por la hipotenusa, la H, ¿sí? Igual 45 centímetros. Fíjense que en todos es lo mismo, ¿eh? Yo estoy haciendo exactamente lo mismo en todos. Dejo a la incógnita sola, acá tengo 45 centímetros y este coseno de 60 va a pasar con una división. A mí me gusta escribir la división así, en forma fraccionaria, así, coseno de 60 grados. Bueno, voy a hacer una sola cuentita. 45 dividido coseno, acá está, de 60 grados. 90. Ahí está, 90 me da eso. 90 centímetros. No me olvido de la unidad de medida. Voy a hacer así. Muy bien. Y vamos a trabajar ahora con el otro, ¿sí? Ahora lo que quiero averiguar es la medida de del cateto opuesto. Entonces yo voy a trabajar, ya sé la hipotenusa, nos dio 90 centímetros, así que yo podría trabajar con este y este, ¿sí? Pues ya lo tengo, perdón, con este y este, ¿sí? El que quiero averiguar y el que ya tengo. Pero bueno, en este caso voy a siempre respetar la medida que me da el ejercicio, así que voy a trabajar con tangente. La tangente relaciona el cateto el cateto opuesto con el cateto adyacente, ¿sí? Así que acá, para averiguar este de arriba, voy a trabajar con la tangente.
tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces empiezo a reemplazar. Tangente de 60 grados en este caso, igual cateto opuesto. No sé cuánto mide el cateto opuesto, así que lo voy a llamar X. Y el cateto adyacente sí sé que mide 45 centímetros, así que lo voy a poner acá. 45 centímetros. En este caso, la incógnita ya la tengo en la parte de arriba, por lo tanto, lo que voy a pasar hacia el otro lado es este número que está acá abajo, ¿sí? Que como está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Así que acá tengo tangente de 60 grados por 45 centímetros. Igual, y bueno, me quedó la incógnita sola. Acá directamente voy a hacer una sola cuenta, ¿sí? Para ahorrarme paso y para ser también un poquito más exacto, tangente de 60 grados, ¿sí? Eso me da 1,73 y pico. Y a eso lo voy a multiplicar por 45. 77.9, yo lo voy a aproximar a 78, ¿sí? Lo voy a aproximar a 78. Así que la medida de ese lado que yo llamé X aproximadamente mide 78 centímetros. Aproximadamente. Listo, ya terminamos con ese triángulo. Perfecto, bueno, voy a leer un poquito, a ver, de paso descanso. Estoy un poco súper congestionada, me duele la garganta, pero aquí estoy porque no le quería fallar a la persona que me pidió, por favor, que explique razones trigonométricas. No sé si está acá, Cele, no sé si está, yo les mandé. Llegué tarde, dice Joel. Bueno, Joel, ahora voy a resolver dos más. ¿Vas a subir el video? Sí, los videos quedan guardados en mi canal de YouTube. Igualdad de ecuaciones explicadas en el examen. Ahora cuando yo termino esto, me voy a mudar. Me faltan 2 ejercicios. Lo voy a poner por si hay alguien que recién se engancha. Me quedan estos 2 ejercicios, ¿sí? El último es distinto. Este es similar al que estuvimos trabajando. Este es distinto. ¿Por qué? Porque acá tengo que averiguar la amplitud, la medida de los 2 ángulos interiores. Entonces ya ahí no va a ser tan sencillo como lo habíamos hecho en estos 3 y en el que vamos a hacer a continuación. Todos los videos, todos los vivos quedan en mi canal de YouTube. Hay una lista de reproducción, de hecho, que se llama, creo que se llama Live TikTok o Vivos de TikTok, algo así. Y ahí están todas las grabaciones. Cuando yo termine esto, me voy a mudar allá. Qué hermosa geometría, la amaba. Se la explico a mi hijo. Ay, muy bien, Ceci. Muy bien. Se la explico. Justo tengo que estudiar eso para rendir y no lo entendía bien, gracias. Bueno, ahora va a ser fácil de entender. Es sencillo. Fíjense que, no sé si hay alguien que está acá desde que empecé a resolver el primero, es todo muy mecánico, es todo siempre lo mismo. Las únicas 3 razones y lo primero fundamental, pero fundamental, es identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Si una vez yo identifico cuáles son esos lados, va a ser mucho más sencillo. Nunca elijan una razón donde tenga 2 incógnitas, ¿sí? No puedo tener 2 incógnitas. Necesito elegir una razón donde tenga, por ejemplo, el ángulo y la medida de este lado. Entonces me queda una sola incógnita. Siempre elijo una razón donde me aparezca una sola incógnita. ¿Puedes explicar desde el principio que recién entro, por favor? Bueno, Uma, yo ahora voy a explicar que es exactamente igual a estos 3. Si vos necesitas este tema, no prometo ahora cuando termino, pero sí en el transcurso de mañana yo descargo la grabación. En realidad la voy a dejar descargando ahora en la noche y mañana la voy a subir a mi canal de YouTube, que bueno, ahí quedan todas las grabaciones, ¿sí? De los vivos, así que puedes ir a buscar allá. Bueno. ¿Tenés la mía? No, sabes que en YouTube la foto es una nubecita. Tengo que cambiar
para que identifiquen que es la misma cuenta. Ay, qué bueno, a ver qué dice que le fascinó. Vale Albornoz. Ay, muchas gracias. Masi, sí, decime. Todo número, yo quiero sumar los números primos. Bueno, podemos hacer eso. ¿Qué les iba a decir? Si tienen algún tema en específico, algún ejercicio en concreto, me lo pueden mandar por privado acá en TikTok, o si no, dentro de mi perfil se van a dar cuenta que hay un enlace, y dentro de ese enlace, bueno, están los distintos enlaces justamente para el canal de YouTube, canal de difusión en Telegram y también un chat conmigo en Telegram para que me puedan escribir por ahí, ¿sí? Bueno, vamos con el el D, ejercicio D. Es muy similar a los 3 que estuvimos haciendo, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar primero, vamos a arrancar desde el comienzo, para los que recién llegan. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Significa encontrar la medida de todos sus ángulos interiores y la medida de todos sus lados. Entonces, para empezar, en este triángulo, este ángulo ya sé que mide 90, acá tengo el ángulo recto, este mide 60, me lo da el ejercicio, me toca averiguar este que está acá, que es muy sencillo, ahora lo vamos a decir. Después tenemos la medida de este lado, del lado AB, ¿sí? 5 centímetros, me queda calcular la medida de este lado y la medida del otro. Hay momentos que puedo aplicar el teorema de Pitágoras, pero yo en este caso no lo voy a hacer porque solo quiero trabajar con razones trigonométricas. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con el D. Lo más fácil acá para calcular, como en los ejercicios anteriores, es la medida de este lado, de este ángulo. La suma de los 3 ángulos interiores de cualquier triángulo, cualquiera, no importa la forma que tenga, siempre es 180 grados. Entonces, si acá tengo 90 más 60, tengo 150. ¿Cuánto le falta a 150 para llegar al 180? 30. Listo, entonces este mide 30. Así lo sacamos mentalmente, pero si lo tuviéramos que escribir, bueno, ahí puedo hacer 180 menos 90 menos, este lo vamos a hacer completa. Así, miren. 60. Este lo vamos a hacer completo. Más este ángulo, que ya sabemos que es 90, por más que no esté escrito, ahí tengo el ángulo recto, más el ángulo C. El ángulo C lo voy a escribir de esta manera. La C, ¿sí? El nombre de ese punto, con este sombrerito que significa ángulo. La suma de esos 3 ángulos me tiene que dar 180 grados. Bueno, esto que me quedó acá es una ecuación. La única diferencia es que la mayoría de los estudiantes piensa que como no está la X, no es una ecuación. No. Acá yo tengo una incógnita. La tengo que dejar sola. Entonces, dejo sola esa letra, ¿sí? Mi incógnita, el ángulo C. Y acá tengo 180 grados. Y estos dos los voy a pasar restando, ¿sí? Pues están positivos. ¿Cuál paso primero? El que quieran ustedes, es lo mismo. Yo voy a pasar el 60 porque está delante de todo. 60 grados menos 90 grados. O también los podía haber sumado y pasar el 150. Son distintas maneras. Cada uno resuelve como lo entendió, con el propio proceso, como más le guste. Bueno, acá hago la resta. 180 menos 60 y tengo 120 menos 90 son los 30 grados que habíamos dicho ya en un principio. Bien, entonces cuando en un triángulo rectángulo tengo que hacer este tipo de actividades y el ejercicio ya me da un ángulo, súper fácil. Ese es el más fácil. No digo que los otros sean difíciles, pero no estoy trabajando con fórmulas. Bueno, a continuación, antes de elegir la razón trigonométrica que voy a utilizar, vamos a identificar primero cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Partimos del ángulo recto. ¿Cuál es el lado que no toca a este dibujito? Este lo toca, este también. El de enfrente, este es el de enfrente, el opuesto, esa es la hipotenusa, ¿sí? El que no toca al ángulo de 90. Perfecto. Ahora voy a trabajar con este ángulo,
si bien yo ya calculé este, bueno, elijo trabajar con el que me da el ejercicio. Entonces, si voy a trabajar con este ángulo, el que está enfrente, el lado que está enfrente, ese se llama cateto opuesto. Y por descarte, si lo quieren llamar así, el otro es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, voy a evitar trabajar con una razón donde me relacionen estos dos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sé la medida de ninguno de estos dos. Entonces no puedo, no me sirve, no voy a poder resolverlo. Necesito una donde aparezca el cateto opuesto, el cateto adyacente, porque sí conozco la medida, y el cateto opuesto, por ejemplo. O el adyacente y la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, este tiene que estar sí o sí porque es el que yo conozco. Bueno, en este caso vamos a empezar con de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces necesito una de estas tres, ahí está, donde aparezca el cateto adyacente y también la hipotenusa. Cateto adyacente y la hipotenusa. Es el coseno. Así que acá voy a anotar. Ah, no. O lo hice con azul, no me di cuenta. Bueno. Coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Comienzo. Coseno de el ángulo 60 grados igual cateto adyacente, sí, está acá, mide 5 centímetros sobre hipotenusa. ¿Sé cuánto vale? No, es lo que tengo que averiguar, por lo tanto lo voy a dejar con la H, ¿sí? Con una letra. Yo elijo dejarlo con la H, pero pueden ponerle la X o la que quieran. Bueno, recuerden por favor, no puedo pasar el número hacia el otro lado, lo que tengo que pasar es la incógnita porque yo necesito que salga de acá abajo y me quede en el renglón de arriba, entre comillas. Así que acá tengo coseno de 60. Esta incógnita que está dividiendo la voy a pasar multiplicando. Del otro lado tengo el 5 centímetros. Bueno, y en el paso siguiente, ahora sí, dejo sola a mi incógnita. 5 centímetros dividido, porque este coseno de 60 está multiplicando, así que lo voy a llevar con una división. Coseno de 60 grados. Bien, vamos a hacer la cuenta. 5 dividido coseno de 60 grados. 10. Está, 10. Perfecto. Entonces, no me olvido, por favor, la unidad de medida, en este caso es centímetros. Para todos los ejercicios que copié estaban en centímetros. Así que, bueno, la medida de la hipotenusa ya la tenemos, es 10 centímetros. ¿Sí? Vamos ahora a calcular la medida del cateto opuesto. Yo elijo trabajar con este ángulo que me dio el ejercicio y con la medida de este lado que también me dio el ejercicio, ¿sí? Pero como ya conozco este, también puedo utilizar el ángulo de 30, puedo utilizar la medida de hipotenusa, eso lo eligen ustedes. Yo elijo trabajar con los datos que me dio el ejercicio. Así que ahora voy a elegir una razón donde aparezca el cateto adyacente y el cateto opuesto, que es el que yo necesito averiguar la medida. Así que cateto opuesto, cateto adyacente, acá está, tangente. Bien, entonces voy a copiar la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de alfa, del ángulo con el que voy a estar trabajando, es este, del de 60 grados, igual cateto opuesto. ¿Sé cuánto mide el cateto opuesto? No, es lo que tengo que averiguar. Por lo tanto, yo en este caso lo voy a llamar con la X. ¿Por qué le cambio? ¿Por qué a este le pongo una X y a este le dejo la H? Bueno, yo elijo hacerlo así porque la hipotenusa la escribí con la H solamente. En cambio acá, cateto opuesto, ya tengo dos letras y poner dos letras en una ecuación queda más dificultoso para las personas que no lo entienden, ¿sí? También hubiese puesto el segmento AC. Es lo mismo, son distintas maneras de indicarlo. Bueno, cateto opuesto yo lo llamé entonces con una X sobre cateto adyacente, que ya sabíamos mide 5 centímetros. Fíjense que acá la incógnita me quedó en la parte de arriba, por lo tanto lo que yo voy a pasar multiplicando es esto que está acá abajo.
Entonces tengo tangente de 60 grados y este 5 va a pasar multiplicando igual a x. Bajo mi incógnita y esto, bueno, lo voy a hacer con la calcu. Tangente de 60 grados me da esto y a eso lo tengo que multiplicar por 5. 8.66, 8.67 aproximadamente, 66 centímetros. Y ahí está entonces. Listo, hemos terminado con todo. Con todo lo de este triángulo, ¿sí? Encontramos en un principio la medida del ángulo C, está acá. También encontramos la medida de la hipotenusa, que está acá. Y finalmente el cateto opuesto en referencia a este ángulo, ¿sí? El cateto opuesto, el lado AC, aproximadamente 8,66, ahí aproximadamente. Esperen que TikTok quiere saber si yo sigo acá, tengo que verificar, ahí está. Listo, muy bien. Bueno, vamos con el último entonces. Bien, en este caso es un triángulo rectángulo donde solamente me da como dato la medida de dos lados, ¿sí? Dos lados. Yo tengo que averiguar la medida de este lado AC y obviamente también la medida de estos dos ángulos interiores. Con respecto a la medida del lado, yo podría utilizar el teorema de Pitágoras si quisiera, pero no, yo necesito en este video repasar razones trigonométricas, entonces voy a utilizar eso. Voy a trabajar con razones trigonométricas, pero fácilmente acá puedo aplicar un Pitágoras. Bueno, voy a elegir un ángulo primero con el cual voy a trabajar. Voy a trabajar tateti, no sé, el ángulo C. ¿Sí? Yo voy a trabajar con el ángulo C. Este va a ser mi ángulo de referencia. Entonces, ahora lo que voy a hacer es identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y el adyacente en referencia a este ángulo C. Recuerden, el lado que no toca a este dibujito, ¿sí? Al ángulo, el que está enfrente del ángulo recto, esa es la hipotenusa. En referencia al ángulo C, el lado que está enfrente, el que no lo toca, ese es el cateto opuesto. Y este que está acá abajo es el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso lo que voy a hacer, fíjense acá. Si yo trabajase con el cateto opuesto y el cateto adyacente, yo hoy les dije, al menos uno, tenemos que conocer su medida. Y es cierto, este sabemos su medida, este no conocemos su medida, perfecto, ¿podría usarlo? No. ¿Por qué? Porque yo no conozco este ángulo. Entonces ya ahí tendría dos incógnitas. La incógnita, el cateto adyacente, y también como incógnita el ángulo. Entonces, en este caso, mi incógnita es el ángulo. Necesito que las otras medidas con las cuales voy a trabajar, sí conocerlas. Entonces, lo que yo necesito es trabajar, en este caso, sí o sí, con el seno, ¿sí? Porque me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto y hipotenusa. Bien. Este ejercicio es distinto a los demás porque yo acá ya no tengo ángulos, ¿sí? Ya no tengo ángulos. Bien, entonces voy a trabajar acá con el que dijimos seno. Seno del ángulo C, lo voy a llamar así, miren, el ángulo C directamente es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, entonces, seno del ángulo C no lo conozco, lo voy a dejar así. Cateto opuesto, 12 centímetros. Hipotenusa, 19 centímetros, está ahí. 19 centímetros. Ahí está. Bueno, fíjense que acá tengo la incógnita de este lado, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, esto lo vuelvo a bajar. Esperen porque yo estos ejercicios no los hice, no los resolví y hace años que no hago esto. Así que bueno, vamos a ver. Primero voy a resolver esta división. Ahí está.
Voy a resolver esto. 12 dividido 19. Eso me da un aproximado de 0,63. Miren acá. A este resultado no le puedo poner centímetros, ¿sí? No le puedo poner centímetros porque mi ángulo, la medida de los ángulos no se trabajan en centímetros. Esta unidad de medida se va a simplificar con esta que está acá. Los centímetros se van. Entonces, este número me queda sin el centímetros. Bueno, acá sí, lo que voy a hacer, dejo a mi incógnita sola, entre comillas, dejo a mi incógnita sola. Y acá sí, esperen que voy a recordar cómo era esto, porque tenemos que trabajar con la inversa del seno. En mi calculadora, no sé el resto, pero supongo que todas funcionan igual. Yo tengo que trabajar con la inversa del seno. Acuérdense que cuando yo paso un término, un número hacia el otro lado, va con la cuenta contraria, con el signo contrario. Bueno, acá el seno lo voy a pasar como, bueno, el inverso. ¿Cómo hago eso? Shift, seno, y ahí escribo el número. El número que tengo de este lado, 0,63. Me quedo eso. Debería darme en ángulos, porque yo estoy viendo, o sea, tratando de encontrar la amplitud, la medida de un ángulo, ¿sí? No es 39,050 tanto. Entonces, yo a ese número voy a presionar esta tecla, la de grados, minutos y segundos, y ahí tengo el ángulo ese, el ángulo C, que a mí me faltaba, es de, esperen que estoy viendo 39 grados, 3 minutos. No voy a poner esta parte de los segundos, no lo voy a poner porque yo voy a estar trabajando de manera aproximada, ¿sí? Ahí está. Listo entonces. Ya tengo un ángulo. Ya descubrí este que está acá, 39, este es 39 grados, 3 minutos aproximadamente, ¿sí? Entonces, ahora sí puedo, voy a buscar la medida de la amplitud de este ángulo B, en este caso es el ángulo B, y voy a hacer de la siguiente manera. La suma de los tres ángulos interiores lo voy a hacer completo como el ejercicio anterior. Tengo 90 grados acá, 90, voy a hacer acá, bueno acá, no acá abajo, esperen un cachito. Cosas inconvenientes de estar en vivo. Acá. Entonces, yo tengo 90 grados más este que está acá, que es 39 grados 3 minutos, más el ángulo B, ¿sí? El ángulo B lo voy a indicar de esta manera. La suma de esos tres ángulos es 180 grados. Listo. Esto es una ecuación. Yo acá tengo una incógnita y la tengo que dejar sola. Así que tengo 180 grados menos 90 menos 39 grados 3 minutos. Bueno, tendría que hacer esa resta y aprovechando que seguramente muchos lo deben hacer con calculadora, pero muchos otros chicos quizás en nivel más básico no recuerdan cómo hacer una resta entre ángulos, así que vamos a hacer. A ver, estos dos los puedo restar mentalmente, porque bueno, son enteros entre comillas, 180 menos 90, 90, menos 39 grados, 3 minutos. Yo sé que hay mucha gente, incluso yo esto lo puedo hacer mentalmente, hay otras personas que van a utilizar la calculadora, pero vamos a aprovechar y vamos a resolver la resta entre ángulos para repasar ese tema. 90 grados menos 39 grados 3 minutos. Obviamente este ángulo que está acá, 90 grados, tiene 0 minutos. Bueno, esto es una resta, como hacíamos en primer y segundo grado, a 0. ¿Le puedo quitar 3? No puedo. Entonces, este minuto, el 0 minutos,
le pide a la columna de los grados, que le presté 1 grado. Entonces, este 90 se va a transformar en 89 grados. Y ese grado no se va a transformar acá en un 1. 1 grado son 60 minutos. Acuérdense de la hora. 1 hora, 60 minutos. ¿Sí? Si tuviese acá la columna de los segundos, 1 minuto lo tengo que pasar a segundo, son 60. Bueno, entonces, este 0 se me va a transformar en 60. 1 grado, paso a la otra columna, se transformó en 60 minutos. 60 menos 3, 57 minutos. 9 menos 9, 0. 8 menos 3, 5. 50 grados, 57 minutos. Listo, entonces mi ángulo B mide 50 grados, 57 minutos. Todo esto es aproximadamente. Recuerden que yo ya había aproximado el ángulo que veníamos. No, y ahí nomás, ahí terminó. O si veníamos de aproximar también este número, todo es aproximado acá. Bueno, listo, entonces ya tenemos. Y nos falta lo último, y con esto ya termino. Nos queda. Ya tenemos este ángulo que nos queda por encontrar. ¿Cuál encontramos recién? Esperen que me perdí. Ah, el ángulo C. Nos queda el cateto adyacente. Muy bien. Entonces yo ahora voy a trabajar con este ángulo. Voy a tenerlo como referencia a este ángulo. 39 grados, 3 minutos. Voy a trabajar con este. Y necesito uno que me relacione sí o sí el cateto adyacente, porque es lo que yo tengo que averiguar. Y después cualquiera de estos dos los puedo elegir porque ya conozco la medida de los dos. Así que es indistinto. En este caso voy a trabajar con con el coseno. El coseno me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa. O si no, también hubiese podido usar el seno. El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Ahí están. Ahí estaban las tres. No me di cuenta de mostrarlas. Bueno, entonces yo acá voy a elegir trabajar con el coseno. Coseno entonces del ángulo C es igual al cateto adyacente. ¿Lo conozco? No. Entonces yo lo voy a llamar con una X. No lo conozco. No, esperen. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy a hacer todo en coseno del ángulo C. Ya sé su medida, que es 39 grados 3 minutos. Cateto adyacente, no sé, no lo conozco, lo tengo que averiguar. X. Hipotenusa, sí, conozco, eso me había dado el ejercicio, son 19 centímetros. Listo, vuelvo al ejercicio, guardo todo lo demás. Tengo que dejar a la incógnita sola, esto es una ecuación, dejo a la X solita y este número que acá está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Así que acá tengo, me va a quedar muy chiquitito, a ver, coseno de 39 grados 3 minutos por 19 centímetros. Listo. Bueno, vamos a agarrar la calcu y vamos a hacer así. ¿Vieron que en la multiplicación, si yo tengo, por ejemplo, 2 por 4, eso es 8, y si los cambio de lugar, me da lo mismo? Bueno, eso en matemáticas es la famosa propiedad conmutativa. Yo en la multiplicación o en la suma, bueno, en este caso estoy con la multiplicación, puedo dar vuelta a los numeritos y no pasa nada, ¿sí? El resultado es lo mismo. Entonces yo acá directamente voy a escribir primero el 19, en vez de hacer coseno por 19, voy a hacer al revés, 19 por el coseno de esto, ¿sí? Entonces acá voy a hacer 19, es lo mismo, es lo mismo, por coseno de 39 grados, y el 3 también le marco con esa teclita, ¿sí? De grados, minutos y segundos. Ya está, ahí me dio un aproximado de 14,76 centímetros. Estoy redondeando, ¿sí? Estoy utilizando aproximación por redondeo.
También se puede utilizar la aproximación por truncamiento, pero a mí me gusta siempre redondear. Así que bueno, creo que de este último también ya hicimos todo, ¿no? Tenemos el primer ángulo, el segundo ángulo B que está acá abajo. Estas dos medidas ya nos dio el ejercicio y acabamos de encontrar la medida del cateto adyacente, ¿sí? Del lado AC. Ahí está. Bueno, yo esto le voy a sacar foto y después lo voy a subir acá a TikTok. La grabación de este vivo queda en el canal de YouTube, en la lista de reproducción que dice vivos de TikTok o algo así. Así que bueno, terminé de... Ay, a ver qué dice. Qué calidad, hacerlo de costado, por Dios. ¿Cómo hacerlo de costado? No entendí. Uy, ¿qué toqué? Aníbal Benítez, no entendí. Bueno. Bien, espero que a alguien haya ayudado esto. Límites de una función. Ay, yo estuve haciendo, pero bueno, por privado, porque ecuaciones con fracciones voy a hacer ahora. Termino esto, me mudo al canal de YouTube y ahí voy a estar resolviendo ecuaciones con fracciones. Ah, sí, sí. Aníbal, ¿sabes por qué no? No me gusta esto, mira, esto no me gusta. Yo lo pensé, sobre todo para el canal de YouTube. Esto no me gusta. Hay mucho espacio acá espacio, que no me sirve. Yo lo que necesito es que se pueda ver todo completo el desarrollo, en el caso que entre en la hoja, ¿sí? Por eso elijo hacerlo así en vertical y en YouTube los videos, viste que YouTube los pone en horizontal, pero yo los grabo de esta manera, o los vivo, los hago así en vertical. Qué bueno, Agu. Buenísimo. Mientras haya ayudado a uno solo, ya para mí es suficiente. Recuerden, por favor, yo no enseño a nadie, utilizo lenguaje quizás no apropiado, no apropiado, perdón. No es que anda a las puteadas, digo que no utilizo lenguaje técnico del área, porque sí, Viviana, sí, eso lo estuve haciendo, pero por privado a quienes me fueron pidiendo exclusivamente, eh, bueno, clases privadas, pero lo tengo que hacer acá también. Muchas gracias, Candela. Me ayudaste, mañana rindo mi examen de ingreso para la facultad. Ay, qué bueno, bueno, muchos éxitos, Ariel Ramírez, muchos éxitos para mañana. Una pregunta, ¿es necesario utilizar minutos y segundos? Y no, fíjate que en este también me había dado segundos, directamente no lo puse. Es como que estamos aproximando, es como demasiado específico ya trabajar también con los segundos, pero eso depende de cada profe. Depende de cada profe, si te pide todo, bueno, tenés que poner todo. Das clase de física, mira, Abril, si hay algo que a mí me encantaría aprender es física y química, porque no entiendo nada, se me hace que es difícil, así como muchos piensan que matemática es difícil, y a mí me gusta resolver ejercicios, me encantaría aprender física, siento que es difícil, pero me gustaría aprender. Y no doy clase de física porque no entiendo. Estudié cuando iba a la escuela, pero no me acuerdo absolutamente de nada. Bueno, si a alguien le interesa, repito, la grabación de este live o vivo quedan en el canal de YouTube. El canal de YouTube es Nubecita Matemática, tiene la foto de una nubecita y bueno, dice que lo más fácil, dice lo difícil es análisis matemático. Bueno, ¿ves? Para mí es al revés. Me gusta más lo de análisis matemático. Yo fui a la técnica. Nube, las ecuaciones con fracciones vas a subir en YouTube. Hoy no las voy a subir, estoy por hacer un vivo. Termino acá y me voy para allá. Pero no voy a resolver muchos, voy a resolver 4 ejercicios. Bueno, igual más o menos que acá hice 5 de estos ejercicios son un poquito más largos. Pero bueno, me voy para allá ahora. Así que técnico electricista.
Yo quiero estudiar para electricista, pero se me hace que es como una profesión muy masculina, entonces eso me da hacia atrás. Yo soy de Buenos Aires. Bueno, voy a cortar porque me tengo que mudar al otro canal, voy a resolver algunas ecuaciones con fracciones, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí atrás. Espero haber ayudado, aunque sea a una sola persona. Mucha suerte a los que rinden examen sobre este tema. Y bueno, un placer para mí resolver ejercicios de matemática. Así que bueno, buenas noches. A ver, David, perdón, ¿qué dice, profe? Muchas chicas en eléctrica. Y quizás ahora el nombre es Nubecita Matemática. Tiene la foto de una nubecita, no es la misma que acá. Bueno, me voy a mudar, sí, me voy para el otro lado, así que están invitados obviamente. Voy a estar haciendo unas ecuaciones. Muchas gracias, voy a cortar.